Bien, muy buenas tardes. Estoy en realidad muy contento de tener frente a mí pues a la gran mayoría de integrantes de la gran banda noventera Criacuervos, una de las más importantes respecto a el género, en este caso New Metal, que se fue cimentando y naciendo aquí en nuestra ciudad de Trujillo. Realmente, como les dije, muy contento. Aquí pues está Aldo, Fabricio, Waldo, el Pochito también, los cuales pues nos van a hablar un poquito acerca de esa etapa, ¿no? Del 96 me parece que es que nace Criacuervos. Ahí ese es el primer tópico que yo quiero pues obviamente eh, hablar y coincidir con ustedes, ¿no? Según las charlas que he tenido con varios amigos, me dicen el 96. Eh, ¿En qué contexto nace Criacuervos? ¿En qué año? ¿Cuáles son las circunstancias para que Criacuervos, pues obviamente diga, oye, aquí estamos, influencias musicales, de dónde nacieron, para que Criacuervos, pues obviamente aparezca en escena y sea realmente el boom que fue? ¿Podemos iniciar contigo, Aldo? Claro, a ver, te cuento un poco, y acá tengo el auxilio de mis compañeros. Para que se dé Criacuervos, hubieron experiencias previas, eh, tanto con Pocho y el que te habla, tuvimos dos bandas previas, en mi caso Diabética, con Fabricio, junto con Fabricio, y Pocho con un amigo admirable, Fernando Grados, que se llamó Rechazo Social. Con Pocho nos conocemos desde que tenemos 5 años. En el jardín, llegábamos en el mismo Lonza, imagínate cuántos años. Y después, pues, en el cole católico que estudiábamos, pues toda la primaria y secundaria. No en las mismas secciones, pero ahí estábamos, ¿no? Y éramos de los pocos que en un colegio católico, desde quinto de primaria, sexto de primaria, escogimos una música que nos llegó por ahí, no sé, no recuerdo cómo, de repente buscando en la discotienda, de repente con lo llamativo de las carátulas, me acuerdo, ¿no? Un cassette, también y un Black Sabbath, me acuerdo que lo había comprado en discotienda tía. Pero ese gusto por una música diferente, más pesada, y totalmente diferente a la de nuestras promos, por ahí hizo que nos juntemos, ¿no? Ya lo llamativo, digamos, en la época o en el colegio incluso era el que él estaba con un polo que era muy similar al que yo tenía, ¿no? Clásico color negro y de repente haciendo alusión a una banda. Entonces eso juntó a dos, tres personitas eh, que comenzamos de lugar de ser desapercibidas, comenzar a ser un poco más vistas, ¿no? Justo por el tema de lo que involucraba la música, ¿no? Y justo un tema con una música que no era comercial. Eso nos fue, digamos, el caldo y toda la calentura que hizo que nosotros optemos por aprender un instrumento a la mala o como había llegado, ¿no? Pocho tocaba guitarra, yo también, algo, ¿no? Algo. Y por ahí comenzamos a experimentar con las canciones, ¿no? Probablemente al inicio con los covers, que nunca faltan, pero luego dándole forma a cada uno a distanciados, y en ese caso, ¿no? Pocho saliendo del cole, ya contará su parte con Rechazo Social y en mi caso con Diabética, ¿no? Años 8, 93, 94, ¿correcto? Rechazo fue 95, diabética también creo, 95, no sé. Diabética fue un poco antes porque yo estaba terminando el cole y ya está, no, sí, 95, sí, 95. Aquí el cole, 94, salimos del cole 94, 95 ya estábamos con Una Diabética. banda. Entonces, ahí fue, digamos, el detonante para que eso este, evolucione finalmente más adelante en Criacuervos, ¿no? La experiencia, conversábamos con los chicos previamente, y un poco era el haber entrado a la escena de curioso, ¿no? 87, 88, conciertos en el Acuario, ¿no? Donde tenías que incluso asistir con el código de vestimenta debido, ¿no? Buscarte un polo negro,
o con el estampado, sin el estampado, pero para pasar ahí como parte de la cofradía, ¿no? Para escuchar a bandas como Arsis o como las que venían de Lima, ¿no? No sé, Desarme, por la cercanía que tenía Chupo con la gente del crossover. Y bueno, a ver, Pocho, yo creo que me puedes ayudar un poco ahí para no quedarme en una... Habla tú Sí, solo. como decías, nosotros saliendo del colegio, al menos nosotros dos, armamos las bandas Diabética en tu caso, que el estilo pues era más dirigido hacia el metal, a la música alternativa en esa época, ¿no? Que era el grunge, ¿no? El rock alternativo en general, que ya era una diferencia en cuanto a lo que se venía escuchando en la escena de la época, ¿no? Que era o metal o la música subte, que es lo punk, ¿no? Entonces, ahí se comienza a romper un poco ya el molde. Yo comencé a hacer lo mío con Fernando en Rechazo Social, pero lo nuestro era una cosa más orientada al hardcore punk, ¿no? Que bueno, un poquito, bueno, esa es otra historia aparte, ya tendremos nuestra propia entrevista. Pero, pero sí, o sea, así comenzamos, ¿no? Luego, en la misma diabética comenzó a ir rotando la gente y llegó Fabricio a tocar batería, quien posteriormente sería pues uno de los fundadores de Criacuervos. Entonces, estamos hablando del año 95, que Diabética duró hasta, a ver, ayúdame Aldo, Sí, Fabricio, duraron 96, hasta finales del 96, ¿no es cierto? Más o menos, sí. porque el Finales Chuy del 96. se fue a estudiar a Lima, el vocalista fue a estudiar a Lima y nos dejó huérfanos. Entonces, justo Sí. ahí era, oye, ¿qué hacemos? ¿No? Veníamos ya de ensayar, en el tiempo que no había conciertos con Diabética, que eran poquísimos, ¿no? Si no me equivoco, Fabricio, el primer concierto que tocamos fue en un concurso de rock, creo que organizó la industria, y un Sí. suplemento de En las tinajas, sí. en Tinajas, en la Plaza de Armas, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. creo que algo que por ahí era propio de nosotros era que estábamos en su momento muy a la par con lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Que era este cambio del rock, entre comillas, clásico, Del hard hard rock. rock, ¿no? Del glam a pasar a esta evolución Alternativa. alternativa, ¿no? Y estuvimos muy a la par, ¿no? Diabética también en su momento era una banda que estaba ahí muy a la par, y yo estaba muy influenciado, me acuerdo, por Smashing Pumpkins, por ese estilo de bandas, pero también venía del metal, ojo, o sea, también venía de Sepultura, venía de escuchar mucho Doom en su momento, entonces, pero esa apertura a nuevos sonidos con la guitarra, igual, pero ahora sí un poco más melódicos, me atrajo bastante, ¿no? Fabricio, a ver, complementa, porfa. Uf, la época de Diabética, casi lo único que me acuerdo, estar ensayando en tu casa horas y horas. Nos pasábamos muchas tardes en tu casa. Pero en cuestión de años, cuestión de, como dice el Pocho, finales del 96, que fue cuando ya empezábamos a unirnos, me acuerdo más de esa época. Empezamos ya a caminar juntos, a salir, ir para acá, para allá, a huevear en ensayos y ir plasmando más lo que queríamos hacer. Es lo que me acuerdo de esa época. Luego ya, cuando ya nos juntamos como grupo en sí, pues ya ensayos, conciertos, ensayos, conciertos. Me acuerdo solo de eso. Para hacer el empalme más o menos, cuando estamos hablando del 96, fue casi a la misma época que Rechazo Social se separó y Diabética también, ¿no? Con la partida de Chuy para Lima. Fue ahí cuando yo comencé a tratar de hacer también otro tipo de música, ¿no? Influenciado por Diabética, ¿por qué no decirlo, no? Porque Diabética pues estaba entrando también a hacer música alternativa, yo también quería hacer algo parecido, ya no tan
hardcore, ¿no? Así que comencé a componer por mi lado, a crear canciones y pues que no tenían nada que ver con Rechazo Social, por lo que decidí armar una nueva banda. Eh, Inclusive una de las canciones de Rechazo Social, que es Transgresión, iba a ser posteriormente adoptada por Criacuervo. Entonces más o menos por ahí comienza ya a ver el quiebre, ¿no?, de estos estilos. Entonces comencé a buscar gente. Y fue un ensayo que tuvimos con Rechazo Social en la avenida El Arco, en una azotea. No sé cómo se llama el señor, el dueño de la sala. A ver si me hacen recordar. Es muy cerca a una iglesia, creo, cristiana que hay ahora. Sí, 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 exacto. ¿No? Por el cultural, más o menos por esa zona. En la avenida Larco. Ya, ahí yo conocí a Fabricio, ¿no? Ahí conocí porque él estaba ensayando con Roland, otro amigo que también un tiempo pasó a formar parte de Criacuervo y que ahora pues en paz descanse ya falleció. Bueno, entonces ellos estaban reuniéndose a hacer covers de grupos alternativos de esa época y yo pues estaba ensayando con Rechazo, ¿no? Así que hicimos conexión, pues no, nos sacamos las direcciones. Coincidentemente Fabricio vivía por mi casa y nos comenzamos a juntar bastante para intercambiar música, porque en esa época eso era lo que primaba, ¿no? Las ansias de tener más música, ¿no? Porque no era tan fácil como ahora, ¿no? Ahí tenías que recorrer a los amigos, a los conocidos de las discotiendas de la época, para poder tener lo último, que no teníamos mucho acceso, ¿no? Para la gente que tenía cable, tal vez, ¿no? Podrían tener conocimiento de los grupos que estaban de moda en otros lados, ¿no? Pero acá no, acá como que todos conocían Iron Maiden, Metallica y se acabó. Entonces comenzamos a aperturar un poco más la visión en cuanto a género musical. Y producto de eso, pues también yo comencé a acercarme a los ensayos de Diabética. Incluso quise formar parte de Diabética, me acuerdo, tocando el bajo y todo, tocaba feazo, pues no, pero no. Igual éramos amigos. Y yo compuse una canción, ¿no? Una letra para cambiar, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas, Aldo, la canción que compuse para Diabética? Exacto, claro. Sí, Claro, o sea, sí, sí, sí. fíjate, esas épocas previas, ¿no? Igual ya había 94, 95 ya en el mundo había aparecido Korn, Deftones, y algo que comenta Pocho es cierto, ¿no? El tema de buscarnos entre nosotros era la posibilidad de compartir música. Yo tenía un familiar en Estados Unidos en aquel tiempo que trabajaba en una emisora en Utah, mormona encima, y ellos pasaban música latina y les llegaba toda la música de esa época así fresquita, les llegaba los discos promocionales y sellados, ¿no? Pero ya estamos hablando de, no sé, pues, de Soundgarden, N bandas, ¿no? Todas muy, muy, muy buenas. Entonces, esa música que no utilizaba la radio y que era la que nosotros buscábamos o queríamos acceder, me las mandaban, ¿no? Y por otro lado teníamos a alguien de los amigos que había accedido a tener cable, ¿no? O le mandaban también en VHS algo grabado de Headbangers MTV. Le contaba a los muchachos que ellos pensaban que yo tenía VHS. A mí me prestaba VHS un amigo que era hijo de un médico que tenía la posibilidad de tener un VHS, que tenía Nintendo, ¿no? Yo tenía mi Max Play porque hasta ahí llegaba el presupuesto de mis padres, ¿no? Pero con el préstamo del VHS me acuerdo que ya no se le quería entregar, ¿no? O sea, me decía, ay, pásame el VHS porque quiero ver mis pornos. No, weón, porque han pasado una música de la concha de su madre, ¿no? Hay un cambio, hay una evolución musical, hay un look diferente de las bandas y nos comenzamos a contagiar. Ese video pues corría por cada semana corría de Fabricio y se iba abriendo, ¿no? Se iba abriendo a diferentes lugares de Trujillo y nos permitía cada vez acercarnos más, ¿no? Eso nos contagió también a estos nuevos ritmos y sonidos y finalmente terminamos
amalgamándonos en una banda que quería un poco también ser parte de esta evolución, este cambio que había en los sonidos, ¿no? Que era lo que más nos atractiva, ¿no? Atraía a nosotros, la vibra, de repente un poco más grave, ¿no? De repente con un groove mucho más atractivo que las bandas que veníamos, que eran mucho más caníbales, ¿no? Claro. Y eso fue lo que nos hizo dar un paso y construir esta banda Criacuervos, ¿no? Los que estuvimos en la primera etapa de los 5, porque Franz todavía, ojalá que se sume a esta entrevista, los que iniciamos fue pues Pocho, Fabricio y el que te habla, ¿no? Fabricio en batería, Pocho cantando, yo tocando la guitarra, y un amigo de nosotros también, Víctor, el Grilo, que también era promo de nosotros del cole, entró tocando el bajo, con sus limitaciones también propias, el personaje pequeño, el bajo era grande, ahí dándole, ¿no? También poniendo de lo suyo para poder dar la talla en los ensayos. Como te darás cuenta, ya nosotros veníamos con una experiencia previa con Diabética. Claro. Exacto, y eso nos permitía tener un poco más de solvencia a la hora de afrontar los ensayos, ¿no? En un tiempo yo tuve que permitir que un amigo mío que le encantaban los covers y se había comprado una batería nuevecita, su padre era si no me equivoco, DT, director técnico de un equipo de fútbol muy reconocido, y le había comprado la batería, ¿no? Entonces él me dice, oye, ¿tú tocas guitarra? Sí. ¿Sacas canciones de Maná? Por supuesto, ¿no? Yo, Maná me llevaba altamente al huevo, ¿no? Por supuesto, ¿no? No tengo espacio en mi departamento, ¿podemos hacerlo en tu casa? Yo tenía realmente donde es mi casa, en la parte de atrás tenía un terreno grande, cercado, y un cuarto donde tenía mi perro, ¿no? En ese cuarto donde tenía mi perro, bueno, el perro estaba en todo el espacio, pero el cuarto donde dormía el perro, ahí armamos la batería, llevamos los equipos que tenía, hicimos nuestra sala de ensayo, con el pata que me prestó la batería, ensayaba una vez, tratando de acomodarme a sus exigencias, que era pues covers, ¿no? Que nunca salió, nunca se escuchó, ni mucho menos, pero digamos que los 6 días de los 7 de la semana la pasábamos con Fabricio y con los demás ensayando, tanto así que la batería la hicimos mierda, la destruimos la batería. Sí. La batería, Me has hecho acordar, sí. La batería la hicimos mierda, que de lo único que quedó la batería fue la tarola, que sobrevivió a todos los años de Criacuervos. Cuando el pata... Que la llevábamos a los conciertos también. Exacto, cuando el pata vino a reclamarme la batería y la vio, le dije, oh, mira la calamina, ha pasado la lluvia. No, tú la sacas la mierda. Y al final esta persona puso su granito de arena para que nosotros tocáramos pues lo que se nos venía en gana, ¿no? Qué bacán. Fue un cague de risa. La tarola, mira cómo son las cosas, la tarola que quedó de la batería, todas las bandas, las tarolas ya a partir de Korn, si recuerdas el sonido, las tarolas eran afinadas, eran un pícolo, no eran bien agudas. Entonces, lo que tratábamos era llegar al recurso, ¿no? Para poder sonar como lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Ya estaba Animal por el lado latino, Resorte, La Flor de Lingo, que también eran influencias. Y mucho más antes, digamos, en la etapa previa, estaba Helmet, que también era una banda que ya tenía ese sonido que nosotros por ahí adoptamos un poco, ¿no? Pero el tema de la tarola era un diferencial, porque todas las bandas sonaban a la tarola de una banda, a la caja de una banda, ¿no? De colegio todavía, ¿no? Claro, de colegio. Tenía un sonido característico que era la tarola más arriba, con más pegada, ¿no? Tenía más ataque. Y otra de las cosas, la afinación. Ya nosotros ya afinábamos en re. Y creo que eso es como un punto también en el cual a lo que estás habituado a escuchar, tienes otra percepción, otra experiencia, donde tienes más golpe, donde tienes un groove, ¿no? Que te invita, tienes un llamado un poco más a cabecear ahí, ¿no? A sentirte chévere, tocando, tiene un llamado, ¿no?
y por ahí fuimos adoptando el ritmo y también con el recurso técnico que nos iba dando la época, ¿no? Creo que la pasábamos muy bien ensayando. Probablemente la mejor experiencia de la época, al menos muy personal, se los comentaba a mis amigos, era de que los ensayos eran alucinantes, se escuchaban muy bien los ensayos. Creo que incluso eran mucho más pro los en vivo. Sí, el sonido en vivo tenía sus limitaciones, no era como ahora que tienes los in-ears, hay en escuelas para aprender sonido, ¿no? Pero en su momento los ensayos eran alucinantes, ¿no? Uno que entrábamos pues todos en comunión, ¿no? En los casos. Pero el tema es que en todos los ensayos llegábamos a un clímax sonoro, ¿no? Y siempre con Fabricio decíamos, puta madre, ¿cómo no tenemos cámaras o no hay un canal grabando esta huevada? Porque están sucediendo cosas muy locas, ¿no? Mientras que en lo paralelo, digamos, o en la radio, lo que se podía escuchar como rock nacional, seguía no sé quién y no sé cuántos, Río, y ya por ahí estaba Huelga de Hambre, bandas que comenzaban a sonar, Dolores de Lirio, pero sentíamos que un poquito estábamos por ahí un poco más alineados a lo que estaba pasando en el mundo. En el mundo, ¿no? Sí. Qué buen detalle, Aldo. Bueno, y en realidad como que concatenando es justo el siguiente tópico que uno pues obviamente se pregunta. Tú consultas a otros representantes, otros personajes de la escena sobre cuáles fueron las bandas, más importantes, ¿no? En este caso, la historia del rock en Trujillo en general. Y cuando llegas a los 90, todo el mundo cita a Criacuervos. Nadie se ha olvidado de Criacuervos. Todos los han citado. Entonces, quiere decir que han marcado un antes y un después. Es más, algunos hasta comentan que probablemente sea la primera banda new metal del Perú. Entonces, quiere decir que había una importancia muy remarcada de Criacuervos. Ahí viene la segunda pregunta, ¿no? Primero, ¿sí consideran que es la primera banda new del Perú? Y segundo, ¿cuál creen que ha sido la importancia de Criacuervos para Trujillo, para la escena de Trujillo, para las demás bandas de Trujillo, para el movimiento subterráneo de Trujillo? No sé si podríamos iniciar ahora con Walo de repente para contextualizar un poquito esa parte. Ya, bueno, gracias. En mi caso yo les encuentro a ellos ya armados, ¿no? Es un combo así poderoso. Bueno, yo ya lo veía a Pocho, siempre nos veíamos en los conciertos. Criacuervos fue mi sexta banda, ¿no? La tercera paralela, porque se me dio una época por tocar en varias bandas. Y con Pocho también recuerdo, ahora que estábamos comentando, que uno de los que nos juntó, nos hizo hablarnos, fue un pata que se llamaba Luis Abanto Morales, como el criollo pero Luis Abanto Morales era un pata que había bajado de Lima, Trujillo, y sabía tocar guitarra y nos enseñaba. No sé si te acordarás, Pocho, de Luchito. Claro. Y el pata tocar, pero no pudo. Claro, nos trataba de enseñar a tocar, pero el pata era muy virtuoso y en realidad en lugar de enseñarnos ponía a escuchar música y a verlo tocar, ¿no? Pero bueno, ahí lo vi de nuevo al Pocho lo vi en los conciertos. No recuerdo cómo, pero me parece que bajó a mi casa, que vivía yo también cerca a la suya, y ya cuando me mostró los temas, en realidad yo no tuve que aportar mucho. Lo único que tuve que hacer es estar nada más y hacer lo que tenía que hacer. Es decir, si decía haz A o decían haz B, yo lo hacía. A diferencia que con las otras bandas, ¿no? Era más propositivo, etc. Yo cuando escuché las primeras versiones de las cosas que traía Pocho, ¿no? Básicamente que con él teníamos mucha afinidad y mucha frecuencia de vernos. Yo lo único que tenía que hacer es hacer nada más, ¿no? Ni siquiera proponer, porque yo sentía que todo estaba tan cuadrado. Incluso yo cuando tocaba con los Cuervos, me daba unas ganas de botar el bajo y meterme al pogo, ¿no? Porque era tan potente, tan energético, ¿no? Que en realidad deseaba estar en el público, ¿no? Pero bueno, ahí yo estaba con los muchachos.
Y básicamente el rollo, no sé si habremos sido los pioneros o qué. Bueno, la gente lo recuerda así, pero nosotros hemos estado, al menos yo, hemos estado tan metidos en la música que era 24 horas, 7 días. Era una cosa así alucinante, ¿no? Imagínate, en mi caso yo estaba con más bandas, llegábamos a momentos en todas las bandas, y sobre todo en Criacuervos, en las otras también, pero momentos extáticos realmente, ¿no? Así, de comunión total, ¿no? Tú veías a tu compañero, a tu pata, y había una química así alucinante realmente, ¿no? Bien alucinante. Creo que eso el público lo percibió, se pegó, no sé cómo habrá sido el proceso, pero luego después cada uno fue por su lado, 15 años después, imagínate, yo ya viviendo en otro lugar, en Tumbes, la gente igual me sigue ubicando, quería material, ¿no? Entonces, sí, o sea, te da una pista de lo importante que fueron los Cuervos, por todos los detalles que ha dicho Albert, ¿no? Y bueno, si dicen que somos, seremos, pues, si dicen que no somos, tampoco, ¿no? Esa es la labor del periodista, ¿no? Ahí realmente me imagino que en su momento Cajamarca también tenía paralelo una escena también fuerte, Chiclayo, Lura probablemente, no teníamos referencia de Cajamarca, no llegamos a salir nunca, pero creo que lo más importante es que hicimos algo en un momento muy cercano a lo que el mundo hacía, ¿no? Creo que era la primera vez que salía un grupo, estábamos metidos cazando música al toque, ¿no? Creo que ese hobby que teníamos finalmente nos apasionó tanto, ¿no? El de ser tan melómano, estar en la búsqueda inmediata de música, pasamos por, no solamente ya no solamente estábamos con bandas new metal, ya estábamos influenciados por el Bristol Sound, el trip hop, estábamos escuchando mucho Massive Attack, maña la apertura de las posibilidades musicales que teníamos, y que finalmente Fabricio también está demasiado con Pocho metidos también escuchando hip hop hasta español, ¿no? Fue muy chévere compartir, o sea, una tonelada de música en el momento y tener una banda que te la sacaba ahí nada más, ¿no? Cosas novedosas como verlo a Wallo en el escenario con una grabadora, una reportera, donde había grabado partes de Cypress Hill o House Interludios. Grababa interludios y los colocaba entre canción y canción, como lo hacía un DJ para las bandas que tocaba pues en la época, ¿no? O sea, un DJ Little era Wallo, pero jugando con el micrófono del bajo, y una reportera que entre canción y canción te daba otra experiencia sonora, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que marcó. Definitivamente en la escena era una cosa novedosa, porque era la experiencia que nosotros también buscábamos de la escena. Jugar con lo que nos daba la gana, prácticamente. Exacto, ¿no? En paralelo estaba Demencia, por ejemplo, bandas amigas, ¿no? Como Chupo, pero que venían sonando así igual hace un tiempo, ¿no? Entonces, claro, probablemente para la época fuimos muy novedosos en la ciudad, y finalmente la investigación llegará a decirte si es que fuimos primeros en el norte o en Perú. Al menos nosotros nos sentimos orgullosos de lo que logramos. En mi caso, no sé la banda, ellos ya te comentarán, en mi caso la experiencia máxima fue haber tenido muchos ensayos, o sea, un lugar, un cuartito, tanto acá en casa como en las salas que visitábamos, o como la Gualocueva, que era un lugar donde todos los grupos trujillanos ensayaban en las 6, 7 bandas que tenía Gualo, que para Muchas
Muchas canciones se han construido ahí en la Gualo Cueva. Otra de las cosas que el ingreso del Gualo a la banda fue una cuestión alucinante, porque el que salió Drilo tenía, digamos, mucha prioridad por el tema del estudio, ¿no? Había ingresado en un primer puesto, si no me equivoco, a física de la Nacional y tenía planes de irse al extranjero y lo logró, ¿no? Y nosotros queríamos dejar todo por la música, ¿no? Y las sustancias también, ¿no? Que eran parte de nuestra experiencia, ¿no? De la adolescencia. Bacán. Fue un motor fuera de borda, ¿no? Que tomó, si bien es cierto, cuando la banda estaba sólida, pero Gualo podía estar ensayando con nosotros horas, pero ya venía de ensayar horas con otras bandas, ¿no? Y aportar cosas que los demás no... O sea, Gualo no sonaba igual con sus otras bandas como sonaba con nosotros y el aporte que hacía con nosotros, ¿no? Y ese gusto de Gualo también de ir por el bajo con ese groove que no había en el momento, ¿no? O sea, yo le metía su salsita por ahí, sus aderezos que finalmente iban un poco variando la línea tan pareja que siempre estaba, ¿no? En el oído, ¿no? En los conciertos, al menos en la localidad. Entonces, sí, que logramos algo, al menos estamos orgullosos de haber pasado una adolescencia de la puta madre haciendo música, al igual que lo hacía el mundo en su momento, o sea, haciendo un paralelo, un crossover ahí nada más muy cercano, y haberme juntado con tan linda gente que ahora, pues, después de 13 años nos logramos reunir, ¿no? A experimentar nuevamente los sonidos y toda la experiencia que la habíamos pasado desde mediados. Desnervarnos. Bacán. Hay una situación. Dime, si quieres añadir algo, dime. Sí. Además, en esa época fue como que comenzaron a juntarse las escenas, ¿no? Habían escenas, por un lado, pues, que los metaleros hacían sus conciertos solo, grupos metal, los subtes solo, grupos subtes, y pues aparecimos nosotros y otras bandas y que no podíamos encajar en eso. Así que comenzaron a hacer conciertos más grandes, con grupos muy diversos, inclusive gente que alquilaba luces, ¿no? Como había una empresa que se llamaba Impact Light, ellos también comenzaron a organizar conciertos, y que era una experiencia no solamente sonora, sino también visual, ¿no? Porque venía con toda la parafernalia de las luces, y los conciertos se volvieron más multitudinarios, ¿no? Había más gente de la que había antes en el acuario, que era, pues, sus 20 gatos no pasaba. Entonces, los lugares más amplios, y eso, pues, fue una locura, pues. En esa época estoy muy agradecido por haber podido vivir. Exacto, ese punto de haber coincidido con estos tíos de Impact Light, ojalá que por ahí se hagan un like después que vean esto y nos podamos ver, de repente juntar o conversar con ellos en su momento, porque si bien es cierto, ellos, esta empresa, que hay un par de hermanos, si no me equivoco, vio las posibilidades en las bandas de Trujillo, ¿no? Bueno, ellos necesitaban rentabilizar, ¿no? Pero definitivamente fue una época en que las bandas nuevas de la época comenzaban a meter otro tipo de gente a los conciertos. Entonces, ya los conciertos que los veíamos cada vez más lejanos comenzaron a ser más cercanos, y cada uno con un estándar mucho mayor, porque ya las luces, ya tenías, o sea, las luces, porque claro, los productores tenían toda la iluminación para los escenarios de Trujillo, pero las luces ya era un show diferente, ¿no? Tenías a alguien que presentaba a los grupos, algo que no pasaba, ¿no? Antes, cada grupo salía, hola, chatomare, somos tal, y tocaba. Ya tenías al Chelo, tenías a alguien haciendo, no, tenías a alguien haciendo de maestro de ceremonia, ¿no? O sea, al menos, era cae de risa, ¿no? O marcas auspiciando, ¿no? Pero ya marcas un poquito que, pues, ponían su plata, a pesar de que nosotros de repente no recibíamos ni para las cuerdas. Pero bueno, fue gracias a esta gente que la escena se abrió en un ratito, se comenzó a hacer masiva, ¿no? Y a tener mucho más conciertos ahí.
el estar tan vinculados a los conciertos tan cercanos también sumó otra gente a la banda, ¿no? Como en el caso de Pepito, se me fue el apellido, disculpe. Cruzado. Pepito Cruzado venía de trabajar con varias casas de sonido, varias productoras de sonido de Trujillo, y él venía de escuchar, o en todo caso en paralelo escuchaba a Ministry, que es una banda que me gusta mucho a mí, por ejemplo, ¿no? Y decía, puta, yo tengo que hacerlo sonar así, déjenme experimentar con los efectos de la voz. O sea, ya Pocho ya quería darle otro aire. Oye, si te haces cargo del sonido, Pepito, ya, puta, el Pepito Pateperro con nosotros también por todo lado andando, ¿no? Y era una banda que tenía sonidista, ¿no? Pero así al azar también. Entonces, qué bueno que Pepito estuvo en su momento y era prácticamente un cuervo más. En otro momento, un hincha de la U que se vino jugado de Lima, que era el Crema, que era un pata que andaba con nosotros también ahí en la cremación, ¿no? Y gracias a esto, y por las ganas que él tenía de estar con nosotros y de entrar a los conciertos, se propone y dice, ok, yo quiero estar de plomo en la banda. Entonces ya la banda tenía sonidista y tenía hasta un plomo, ¿no? Por buen tiempo, ¿ah? Y creo que ya en un momento se comienza a hacer un poco más seria la cosa, ¿no? Hay una persona amiga en su momento que se ofreció a ser manager, por ahí consiguió también un acercamiento a una marca que en Lima vestía las bandas del momento, ¿no? Pero no llegó a buen puerto, digamos, las negociaciones, porque las manejaba ella nada más, esta persona, pero hasta eso llegamos, ¿no? O sea, hasta eso llegamos, a que incluso había un grupo de gente que hizo una fundación, una asociación que se llamaba la Fundación por los Bates del Perú, que era la FBP. Eran como 50 puntas, pues, ¿no? No sé, me imagino como en su momento lo ha tenido Mar de Copas, que tenía sus listas, ¿no? Una cosa así. O sea, llegamos a tener un grupo de gente que eran como 50 puntas, y no era gente de la escena, ¿no? Era gente que corría skate, que hacía otras cosas, menos, digamos, siempre estar en la escena. Y eran muchos de ellos amigos de la universidad, muchos amigos de Fabricio, en su momento creo que éramos los relacionistas públicos de la banda, ¿no? Teníamos muchas amistades, ¿no? Casi, podríamos haberlo sido, sí. Y esta gente dijo, no, queremos que esta banda puta nos represente porque son tan fumones como nosotros, y pusieron su fundación, ellos se pusieron sus polos, hicieron sus polos, y eran como que un grupo que nos trataba de acompañar, ¿no? Tanto así que se hizo un concierto en el 99 en una discoteca que era la discoteca, entre comillas, del momento, que era el Milenio, donde lanzamos el EP, que era Doble C, ¿no? Y pues se me cae de risa, pues, tener puta gente que era parte de un staff, ¿no? La entrada, que si bien era para la escena, era simbólica en su momento, de 3 lucas, 2 lucas, o a veces tenías a la gente afuera, te decían los impacts, no sé, a la gente que estaba afuera en el concierto, que eran 10 o 20 que estaban chupando o drogándose. ¿Cuánto tienen? 10 lucas, ya pasen todos, ¿no? Eso pasaba en los conciertos. Y en este de acá del Milenio también fue algo así, ¿no? Oye, hagamos una cosa simbólica, porque la gente tampoco no va para más. Ok, el precio que sea 3, 5 lucas, más o menos, ya, pero hagamos una promoción, ¿no? Que sea, puta, tu chela, el EP y la entrada por 10 lucas. Puta, barrimos, se colocó todos los cassettes, todo lo demás. Era, digamos, una primera acción, entre comillas, de marketing para la banda, ¿no? Y funcionó. Encima abrías el cassette, sacabas la portada, y la portada tenía un Rizla pegado. Era una cosa así alucinante para la época. En ese concierto, que fue uno de los finales de la banda, tocamos junto a Demencia, vino Insumisión con Leo Bacteria de Lima, y ya había aparecido ya otras bandas en la escena que ya comenzaron a seguir el estilo, ¿no? Como Reactor o Estados Alterados, que fue en su momento, ¿no? Que me imagino los irás a entrevistar, Roel. Sí. Mira qué interesante esta situación, porque escucho pues que hay un boom de criacuervos, ¿no? Hasta el punto de tener
prácticamente un manager, de una banda, perdón, una marca de ropa casi de la mano con ustedes, al mismo tiempo escucho que no salieron nunca de Trujillo. O sea, ¿cómo se manejó internamente Criacuervos? ¿Cuál era eh, el objetivo que tenían, la meta que tenían como banda, si es que tenían tanto conocimiento, al menos a nivel interno, pero no salían? De repente, Fabricio, algún concepto por ahí de lo que sucedía en ese Uf, boom de Criacuervos. ahí en eso te puede contestar Aldo también. Que Aldo tiene más conocimiento de eso. En esa época yo solo me sentaba a tocar. Sí, 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 sí. Yo también te podría decir lo mismo, ¿no? En esa época lo único que nos interesaba y era lo más importante para nosotros era tocar y tocar y Sí, sí, tocar sí. Tocar y y tocar. exorcizarnos en los ensayos y en los conciertos, pero no teníamos objetivos, ni metas, ni nada. ¿Para No, qué no, hacernos no. No, 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 Pero, no era parte ¿por de qué, nosotros, por qué no ¿no? salir, por ejemplo? ¿Por qué no salir a otros lugares? Porque me imagino que habrían tenido propuestas, ¿no? A ver, te comentamos de repente por ahí, gracias que a ellos me dejaron un poco la cancha. Yo en el 95 entré a estudiar publicidad. Entonces, digamos que estaba más consciente de las cosas que se tenían que hacer como banda, ¿no? Aparte, bueno, yo he hecho una carrera con el tema del sonido, ¿no? Y eso me ha permitido, digamos, estar ahora viviendo de eso, no he perdido la conexión con la música, ¿no? El tema creo que era, digamos, a un nivel muy paja. Para nosotros el éxito era nuestros ensayos, sentirnos bien, llegar a un clímax, como te comentaba antes, incluso en el ensayo, porque no me voy a equivocar y las bandas te van a responder lo mismo. En el tema de la experiencia sonora, que también es muy fuerte, porque es por donde también ingresa todo esta necesidad, esta búsqueda de sonido y hasta de olores que ocurren en un concierto, ¿no? Cuando se prende hasta un bate. Pero lo que pasaba con nosotros era que todas esas cosas y el buen sonido la encontrábamos por lo general en los ensayos, más no en los escenarios. En los escenarios había mucha complicación con el sonido. No creo que hasta ahora en el Perú seguimos asistiendo cuando se ha podido a escenarios enormes, pero el sonido no llega al sonido que tú escuchas fuera, que es mucho más potente, ¿no? Incluso con bandas internacionales, no llegas a escucharlas así. Y nosotros lo que lográbamos era en que en los ensayos teníamos ese sonido. Y nuestra búsqueda era un tema de vibración, de comunión, de energía. Y ese clímax de haberlo encontrado en los ensayos, en un momento creo que te dije algo que repetía Fabricio, decía, oye, ¿cómo eso no se está grabando, no se está filmando en una cadena o algo? Ha sonado muy bajo. Yo creo que el haber tenido tantos clímax en estos ensayos hizo un poco de que, digamos, nos quedemos en nuestra zona de confort, ¿no? En un momento. Un ensayo en la baticueva de Walo, ¿no? Podía haber resultado con una experiencia para nosotros de comunión con el sonido y con la vibra, probablemente mucho más que un concierto teloneando Huelga de Hambre o a Dolores o a otras bandas que venían de Lima o a G3 o a La Raza con las cuales en su momento tocamos, ¿no? Y que a las finales bajábamos del escenario y la gente nos decía, oye, qué paja han sonado, pero yo decía, oye, yo no me escuché ni mierda, o sea, no, realmente no me divertí, ¿no? Como si lo hacía en el ensayo. Entonces, Sí. y esa era nuestra pegada era muy de nosotros, muy de cofradía, ¿no? Creo que hasta ahora sucede lo mismo. Porque, bueno, luego de Criacuervos ya han venido otros proyectos con Pocho, hasta muy contemporáneos. Pero te puedo decir que con el ingreso de Walo, de Franz, luego que suma la guitarra también a una segunda y me deja mucho más cancha para hacer otras cosas, otros sonidos, fue tanto para nuestros sentidos que probablemente perdimos la brújula del norte y como banda, digamos, encaminarla mucho más incluso a explotar las posibilidades
de la publicidad y el marketing de donde yo venía. Y no lo hicimos, ¿no? No lo hicimos. Luego vino ya el viaje de Fabricio. Fabricio tenía que salir fuera del país. Él está en Barcelona ahora. Y finalmente eso nos congeló, ¿no? Tanto así que vinieron reemplazos, ¿no? Gente como Sepu, incluso, que tocó batería con nosotros. Rafa Espinosa, ex Estados Alterados, redactor, amigo de nosotros, que en paz descanse, gran músico, ¿no? Pero lastimosamente no hubo esa misma comunión que hubo con los videojuegos originales, ¿no? No la hubo, y no la hubo, nunca más rescatamos ese momento, ¿no? Entonces, más que la búsqueda, probablemente fluimos porque los demás, la productora, digamos, te puso una línea que era de conciertos más seguidos, pero lo que nosotros buscábamos lo encontrábamos, ¿no? Y que era nuestra vibra, el escucharnos bien, en nuestros ensayos, en estar horas pegados, ¿no? Componiendo. Nunca una canción era igual, siempre eran diferentes, siempre algo tenían que era diferente, y eso era lo que nos nutría, y con eso estábamos felices. Probablemente si es que hubiésemos tenido a alguien sí en paralelo que nos hubiese guiado, con un trabajo más arduo hubiésemos podido llegar mucho más lejos, ¿no? Pero en ningún momento fue la intención, y creo que esto es lo que Fabricio, Pocho... Pese a que, disculpa Aldito que te interrumpa, pese a que musicalmente habíamos llegado a un nivel, creo yo, muy, muy, muy alto, ¿no? Tanto así que algunas cosas en las que nosotros improvisábamos en mi casa, básicamente, y luego, qué sé yo, nos caía por ahí un disco, unos meses después, de alguna banda extranjera, voy a cerrar un poco la ventana, que es una bulla, bandas de este estilo, o sea, yo las escuchaba y nosotros ya habíamos sacado ese riff, por ejemplo, ¿no? Que para mí era alucinante, porque yo decía, oye, esto ya lo hemos sacado nosotros, y luego tú escuchabas que otra banda de otras latitudes, ¿no? Americanas sacaba recién ese riff, ¿no? Por ejemplo. Ya, para mí eso era alucinante, no haber llegado a ese nivel era... me volaba el cerebro, ¿no? Yo tuve la oportunidad de salir con otras bandas, nos invitaron a Cajamarca, ¿no? Con Cofradía, qué sé yo, con Azulejos, y siempre me decían, ¿no? Oye, no sabían que yo tocaba, algunos sí, otros no, porque tampoco no era muy masiva la cosa, no había medios de enterarse de quién era quién. Y siempre me comentaban, ¿no? Oye, ¿has escuchado a este grupo ahí en Trujillo, ¿no? Criacuervos. Y yo no les decía así, yo estoy ahí ni nada, pero lo decían con mucho entusiasmo, ¿no? Sobre todo en Cajamarca, ¿no? Bastante entusiasmo, bastante cariño, etcétera, ¿no? Yo creo que igual, como dice Aldo, si por ahí hubiese habido alguien que nos marque una pauta así más recta, más ordenada, que yo, hubiese sido otra la cosa, pero estuvo bien, ¿no? Porque todo lo que se vivió a nivel interno fue bien bacán, ¿no? Claro, y con las dificultades del momento, ¿no? Imagínate hasta para grabar, nosotros llegamos a grabar 3 canciones, ¿no? En estudio, pero que era una cosa así impensable, muy, muy complicada, ¿no? Porque incluso había un estudio en la localidad en el cual nosotros ya no queríamos pisar, porque casi todas las bandas grababan ahí, sonaban a ese estudio, ¿no? Que no era, digamos, lo que nosotros buscábamos, ¿no? Así que incluso para eso fuimos a la gente lo debe manjar, estoy acordando, Paul Valverde. Paul Valverde tenía uno de los mejores equipos en la ciudad, pero él trabajaba con bandas de cumbia, tecnocumbia en su momento, ¿no? Tropicales o de covers, muy tirado a la salsa, todos ritmos tropicales, y a la mala hicimos, digamos, ahí la producción de las 2 o 3 canciones que grabamos de doble C, transmisión, si no me equivoco, y aprovechando ya la tecnología, ¿no? Era el único que tenía, digamos, Cubase, ¿no? Y trabajamos ahí,
las canciones, ¿no? En el año 98, 99, ¿no? O sea, siempre estuvimos en la búsqueda también, ¿no? Pero nos faltaba esa persona probablemente que nos dé el impulso, algo que yo años después ya pues, digamos, avanzado en la carrera, ya trabajando en lo mismo, pude hacerlo, lo que no hice con mi banda lo hice con otros, ¿no? O sea, por ejemplo con Escape, les produje el disco en su momento, ¿no? A los hermanos, por ahí también hice otras cosas, con Petete, Estados Alterados, o Reactor, Semen, hasta videos sacamos y todo lo demás. Entonces, creo que fue el disfrute del momento para todos. Todos llegamos a hacer todo lo que teníamos y probablemente, claro, ahora viendo, un poquito recordando, la falta de visión, un poquito probablemente de una persona fuera de la banda para que nos pueda un poco encaminar y no habernos perdido tanto también en su momento, ¿no? Eran unos años muy locos. Creo que Abdul, la entrevista que has publicado ayer y tuve la oportunidad de verla, de recordar a Abdul, palabras que comentó, dijo, la escena era una escena muy autodestructiva, ¿no? El haber salido vivos de esa escena, ¿no? Es muchísimo. O sea, al estar ahorita en esta entrevista y vivos, es muchísimo. Significa mucho. Juan Carlos Chubi, que era vocalista de Diabética, la banda previa a Cría Cuervo, ya no está con nosotros. Roland, que era el bajista también de Diabética, tampoco ya no está con nosotros. Nuestro amigo Sepul ya no está con nosotros, también formó parte de Cría Cuervos, alucina. Rafo, ¿no? También ya no está con nosotros. Y ahorita estar en la pandemia, estar vivos y estar recordando esto, y gracias a la oportunidad que tú nos has dado, porque nosotros tenemos un canal ahí donde nos mandamos las pornos y huevada. Para esto, no para decir que hemos sido los primeros, ¿no? Ni los mejores, ni los novedosos, pero bueno, es parte de la historia, y ahora ahí se complementará con lo que puedas investigar luego. Pero lo importante es que esta manchita de patas la pasó muy bien. La pasamos muy bien. Y el recordar ahorita nos pone muy sensibles por todo lo acontecido. Probablemente si aportamos o no a la escena, eso lo dirá la escena en su momento. Al menos yo sé que lo vivido nadie me lo quita. Y la experiencia que busqué o a la cual encaminé mis sentidos, vibra, el sonido, hasta el bate, ¿no? Que llegaba con la novedad, Fabricio por ahí con una nueva hoja, ¿no? Nadie me lo quita ni me lo quitará, y de la cual vivo pues eternamente agradecido a la vida por los momentos que me dio en esa etapa entre el mediado de los 90s y los finales, bueno, inicio del 2000, ¿no? Acá estamos los que quedamos. Franks también está, debería haber entrado, pero bueno, él también es parte de nosotros, y no hemos tenido esta reunión así de los 5 en un solo momento, nunca. Ya a pesar de que estamos en el grupo ahí, claro, no haciéndolo atemporalmente, ¿no? Pero esta ocasión nos ha permitido recapitular una experiencia alucinante en su momento, esa búsqueda, ¿no? El sonido, esa buena cofradía que hicimos como amigos y que ha perdurado en el tiempo, ¿no? El respeto, el que cada uno llegó a complementar lo que le faltaba al otro, y probablemente también eso hizo de que nadie más externo ponga el ojo y nos hubiese guiado más adelante de repente a una carrera netamente musical, ¿no? Yo estoy muy contento con lo que he pasado. Si es que se aportó o no a la escena, lo dirá la escena. Si fuimos los primeros, lo dirán los demás, lo dirán Cajamarca, lo dirá Lima, lo dirá los demás en buena hora. Pero al menos nosotros estamos muy, muy contentos con los resultados que finalmente hacen que hoy en día vaya una entrevista
con un cliente y probablemente sea mayor que yo, ¿no? Y me dijo, oye, escucha, tú tocabas en una banda que parecía Korn, me decía, ¿no? Bueno, y parecía, pero al menos se acordó, oye, era locaza, era tal cosa, siempre me termina llamando la atención, como lo que manifiesta Wallo, que también le preguntaba en otro lado, en buena hora, y si esto pues sirve para un poco recapitular lo pasado en esos años en Trujillo, que sirva para eso, ¿no? Gracias por la experiencia, Eder, que nos permite nuevamente juntarme con mis patas y verlos, ¿no? Y Qué saber bueno, que es un momento difícil. qué Y bueno. lo bacán, Eder, bueno, y bacán lo que menciona Aldo. Y bueno, personalmente para mí la escena, en realidad, yo incluso soy un poco cuidadoso con el tema subterráneo, ¿no? Porque yo cuando entré, o yo entré por otro lado, ¿no? Mi formación ha sido más con otros ritmos, más sabrosos, hasta ahora incluso, ¿no? Soy fan de ritmos más latinos, incluso, chicha incluso. ¿No? Pero lo que yo encontré en este grupo y en todos los grupos en los que he participado y a los que he escuchado, toda esta escena, que no me parece tan subterránea, no me parece definitivamente para nada subterránea, a pesar, por ejemplo, de que empecé con grupos muy, muy pequeños, tocando en casa, o sea, era el tema del respeto realmente, ¿no? Si tú no querías tomar, nadie te decía, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de que yo salía de mi barrio, yo vivía en Aranjuez, un barrio un poco peligroso, y, o sea, los patas del barrio, que no tenían nada que ver con el rock, nada, tomaban una chela y te obligaban, ¿no? Prácticamente, o se enojaba la gente, ¿no? Si es que no querías tomar un trago con la gente de la calle, ¿no? Pero en la escena, por ejemplo, yo encuentro gente que te permitía hacer. Si tú no querías, por ejemplo, en mi caso, yo como andaba en tantas bandas, tenía que estar casi siempre lúcido. Tenía que estar con los 5 sentidos, despierto, porque había gente que me iba a buscar 5:30 de la mañana y yo terminaba 2 o 3 de la madrugada, y era así un ritmo de años, ¿no? Pero bacán, porque si te ofrecían algo y tú decías no, no era no, ¿no? Bacán, y así lo veías con los chiquillos, las chiquillas, era una gente así súper respetuosa, ¿no? A diferencia de otros círculos, como el círculo criollo, el círculo de gente que escucha salsa, que escucha cumbia, ¿no? Esa gente sí, como que tiende a presionar a que una persona que consuma, por ejemplo, alcohol, trago corto, etc. Acá no, ¿no? Si tú tenías una pegada, qué sé yo, en la plaza, me acuerdo que nos reuníamos cerca de 30 personas, con el ajedrez, recordando ahorita, por ejemplo, al Crema, que era nuestro club. Yo llevaba mi tablero de ajedrez y te pegabas jugando ajedrez y no pasaba nada, ¿no? Y luego te ibas con otra mancha y por ahí estaban hablando sobre sus carreras, ¿no? Economía, sociología, y te pegabas, ¿no? Ibas con otra mancha que eran los poetas y también, ¿no? Y estabas así, o sea, son súper bastante apertura, respeto, ¿no? Eso marcó, creo que toda esa época, que en mi caso yo la viví más o menos desde el 93, habrá sido, ¿no? 93, que estuve ahí con las bandas participando hasta ya más o menos 2003, a bastantes años, y siempre ha tenido esa línea, ¿no? Siempre ha tenido esa línea de respeto y dejarte hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Es más, yo me pongo en contacto con algunas personas que han formado parte de la escena. Es más, muchos ni me conocían, ni me conocen seguramente, pero cuando he hablado con ellos, he interactuado con ellos rápidamente, han sido muy prestos, muy abiertos a poder compartir sus experiencias, ¿no? Y eso para mí ha sido realmente muy interesante, porque para ser, digamos, formado parte, como decía Abdul, de una escena que era autodestructiva, pero hay otro mundo también, ¿no? Que tú demuestras también el respeto, ¿no? La cuestión más bien moral, ¿no? Que no pareciese en un contexto tan oscuro como debería ser una escena subterránea, pero eso es muy importante. Mira, qué Claro, por ejemplo, el interesante. Crema, disculpa que te interrumpa, por ejemplo, el Fíjense. Crema y otros patas, ¿no? Llegaban, bueno, a la casa de cualquiera, en mi casa llegaban y no tenían dónde quedarse y se quedaban. El Crema lo he tenido casi un mes, ¿no? Y comíamos, y él no sé de dónde, pero iba.
compraba los insumos y preparábamos el almuerzo, etcétera, ¿no? Y así no solo el Crema, un montón de gente que ha ido pasando, entonces tú encontrabas eso en el público, ¿no? Por ejemplo, después de un concierto se te acercaba alguien y, oye, si quiero que me enseñes guitarra, ya le decías, no, anda a mi jato, ¿no? Anda a mi casa. No le podías enseñar mucho porque en mi caso yo en los inicios era muy, muy limitado, pero los patas del público trabajaban porque la mayor parte del público, de la gente sí la ha luchado, ¿no? Trabajaban por su cuenta, etcétera, y yo recuerdo que me pagaban con un sándwich, por ejemplo, ¿no? O un postre. Iba y ahí, ¿no? Para que les enseñen lo poco que podía enseñarles. Pero tenía ese cariz, ese matiz, ¿no? Bien feeling. Perfecto. Qué interesante, ¿no? Que te paguen con una hamburguesa, ponte, ¿no? Eso me contaban otras personas también, ¿no? Que no les pagaban nada, a veces hasta les daban uno que otro intercambio para la cuerda de la guitarra o algo así, o sea, cosas nimias en realidad. Hay una situación que también me llama mucho la atención. Antes de Criacuervos, es lo que la gente me dice, yo se los digo realmente nada más, antes de Criacuervos, la gente, como ustedes mismos han dicho, iban con sus polos negros, una representación de alguna banda, cabellera larga, pero posterior a Criacuervos aparece Criacuervos, vete a su gente Criacuervos y comienzas a ver a gente ya no con polos de banda, sino con polos de ripcore, tal vez short, no sé, ahorita se me ocurre, ya no cabelleras largas. La escena comienza a cambiar un poco en cuanto al público, ¿no? ¿Cuál fue el contexto que aparece a partir, bueno, que ustedes reconocen a partir de la injerencia de Criacuervos? Y también de repente si se puede ver si hablar de la situación social, económica, política, sería bacán, porque en algunas bandas que he estado yo entrevistando, personas que he estado entrevistando, la situación, por ejemplo, política, social y hasta económica, tiene mucho que ver. En Criacuervos pasó así, no pasó así, ¿qué pasó con la escena? De repente por ahí podría añadir algo Pochito, Fabricio, para ir escuchándolos también. Pocho. Bueno, sí, ¿no? O sea, el público fue volviéndose más diverso, ¿no? No solamente estaban en los conciertos los que escuchaban música toda la vida, sino también está la mancha de skaters, ¿no? Está lo que, como decían los relacionistas públicos principales, Fabricio, que tenía una legión de amigos y que todos lo seguían a él, en realidad iban por él, porque él, pues, eran de la misma religión, no sé qué será. Pero llegaba pues así con incienso y esas cosas, ¿no? Sí. Eso y la gente de la fundación, que eran estudiantes en realidad, no eran rockeros ni nada, ¿no? Gente común y corriente que pues por la amistad de Aldo Corcuera, ¿no? Que eran de la UPN, me acuerdo, ¿no? Había bastante gente de ahí. Y y era una época pues en la cual estábamos hablando de que Fujimori, estamos hablando del segundo gobierno de Fujimori. Entonces, había el boom de la electrocumbia, de la prensa amarillista y de toda esa porquería que estaba alimentando el cerebro de las generaciones jóvenes, ¿no? Entonces, una válvula de escape fue la música para muchos. Y comenzabas a ver ahí gente, pues, de todas las faunas, ¿no? Y creo que básicamente es eso, ¿no? Nuestra música no era exactamente algo, pues, comprometido políticamente, a excepción de una sola canción, pues, ¿no? Que es Transgresión, que es la más panqueque por la letra. Y pero el resto eran cuestiones, pues, personales, ¿no? Temas íntimos, ¿no? Y pues, de eso se trataba, pues, lo que tratábamos de mostrar en el escenario, ¿no? Creo que para apuntalar lo que comenta Pocho, y ahí Pocho ahí matiza un poco la información, fue el tema del un poco haber roto el código de vestimenta, ¿no? Ah. Ya no era una cofradía de todos obligados prácticamente a utilizar el negro como tu código de vestimenta, ¿no? Ya entraban variopintos colores, ¿no?
probablemente pues a muchos que venían de esa escena mucho más dura, ¿no? Mucho más, no queriendo abrirse un poco a los cambios, pues le chocó, ¿no? Y creo que eso sí fue un punto para recordar por nuestra parte, ¿no? Pero era por las relaciones públicas que mantenía ahí Fabricio con mucha gente que no netamente era de la música, pero que a las finales comenzaron a seguirnos y a involucrarse en la escena. Y por mi lado también, ya era gente que yo jalaba de la universidad, había más, incluso para la gente que hacía fotografía, amigos que estaban fotografiando un paisaje o estaban fotografiando, no sé, pues naturaleza muerta ahí en el cementerio. Le decían, oye, ¿no te parece que es más atractivo ir a un concierto donde se toca música propia y tiene un aire totalmente diferente? A ver, vamos, ¿no? Y comenzaron ya, pues ya no era uno o dos de la clase, sino ya era toda la facultad, ¿no? Entonces, eso puso un hito, ¿no? Creo en la escena. Y bandas paralelas también, que también iban con su gente, que ya era otra gente, que un poco rompía un poco a esta cofradía dura. También era 6-9, ¿no? Que también Rafa, Vico, también comenzaron a ir con su gente y se volvió mucho más, en realidad, masiva y con potencial para los organizadores, ¿no? Para que en esos años tengas conciertos tan seguidos casi todas las semanas y grandes, ¿no? Pues algo tenía que haber estado pasando que llamó la atención a la gente que se dedicaba a la producción, ¿no? Entonces, vamos, eso es lo que... Si bien también influye... Sí, dale, Pocho. Sí, también de fuera pues venía mucho la moda de las marcas, ¿no? Se veía mucho en las bandas pues contemporáneas el uso de los buzos, de la ropa Adidas, de la ropa Puma y ese tipo de cosas que pues de alguna manera era un atractivo visual para nosotros, ¿no? En el escenario pues no nos veías con ropa negra, ¿no? Sino al contrario. Y también el público, ¿no? Entonces eso pues marcó bastante, ¿no? Lo que venía después. Exacto, la cultura de MTV creo que era la que estaba ahí en paralelo y influyó mucho en nosotros, ¿no? Ahora la gente, pues, ¿no? Está pegada en el TikTok, ¿no? Hasta los políticos están haciendo campaña en TikTok. Era el momento, pues, y era lo que nos atraía y lo que nos hacía un poco girar los gustos, ¿no? Otra de las cosas era lo holgado de la vestimenta también, ¿no? Entonces, qué paja pues, ya no estar con los huevos apretados, sino tener un pantalón más suelto, ¿no? Los tíos grandes, ¿no? Donde podías por ahí camuflar las sustancias. Y acá. No, y si bien Bueno, el contexto económico, político era fregado, y no era determinante, ¿no? Producto de esto, por ejemplo, puedes encontrar a los que yo conocí en su momento cuando eran los Vallejos, que luego fueron Espergesia, o al revés, y luego fueron Extraño Deseo. O sea, yo los encontré en esa etapa de recomposición de las experiencias pasadas que habían tenido con MHDP, etcétera, ¿no? Yo me los topé en esa época. Y ellos, por ejemplo, a pesar de que la situación económica, política fuese jodida, su estilo no tenía nada que ver, pues, ¿no? Su estilo bien feeling, bien bobo, y se ha mantenido, por ejemplo, ¿no? Y no ha sido una influencia en lo político. Por ejemplo, Asalto con todos sus proyectos, Coquete Sniff, Los Contras, etcétera. Tú veías que sus letras eran sumamente jocosas, de vivencias propias. Igual, ¿no? Con Los Cuervos también, como Pocho dice, solamente una canción. El resto, a pesar de que el contexto económico, político fuese influyente, no es determinante para expresar lo que quieres fuera de ese contexto, ¿no? Los propios Azulejos, en la última etapa con los que yo me topé,
o los Nada, por ejemplo, ¿no? Los Nada hablaban muchas de sus canciones sobre Dios, qué sé yo, temas filosóficos, que no tenían nada que ver pues, con otra cosa, ¿no? Con procesos de autoobservación, con la era de Acuario incluso, ¿no? Que, a pesar de que la situación apretaba, los rollos han sido bien distintos, ¿no? Salvo creo que por el tema de Demencia y los otros grupos orientados más hacia el metal sí que tienen una línea marcada pues en el tema político, social, ¿no? Pero no era esa toda la escena, ¿no? Desde el inicio, por ejemplo, Espergesia marcó una pauta que luego se convirtió en Un extraño deseo, hasta ahora que no tiene nada que ver con Demencia, por ejemplo, ¿no? Pero la convivencia siempre ha sido bien bacán, al punto que nosotros cuando en el reencuentro que hicimos, cuando conversábamos entre nosotros, una de las opciones que habíamos barajado era que aperture Extraño Deseo, ¿no? Porque eran patas, porque habían luchado desde el inicio con nosotros, etc., ¿no? Imagínate la diferencia de sonidos, Al cambio. todo, pero éramos patas, ¿no? O en algún momento, si alguno de nosotros por ahí también tuvimos alguna palta, coño, pero se resolvía, y al punto ese que nosotros lo planteamos como una opción, ¿no? Para que ellos sean los que aperturen nuestro reencuentro, ¿no? ¿En qué año fue el reencuentro? ¿Y cómo fue? Fabri, ahí tú tienes esos datos. ¿De qué me estás hablando? Del reencuentro. 2013. Sí. Sí, 27 de noviembre de 2013. sí, correcto. Cuéntanos un poco el tema por qué hicimos el reencuentro. Uno fue tu viaje. El aprovechar el viaje y vernos. Pues era un tipo desnervarnos después de mucho tiempo. Claro, y organizar el concierto fue una cosa de loco. No sé, discúlpame, pero no sé quién estuvo a cargo de hacerlo, pero lo hizo creo que en 3-4 días, ¿no? Logramos hacer que venga Franz, Walo, Sí. Pocho creo que se encargó de local, algo así. De todo. Casi todo. La Pocho, tú también. primera vez que lo vi tan estresado al Pocho porque no se cumplían las cosas como debieron. Salió bien bacán, ¿no? Pero todas las previas fueron ya se siguientes. con el Rider, ya sabía, ya. Del ocaso, ¿no? Una de las cosas loquísimas que pasó en ese concierto fue que religiosamente nos reencontramos con toda la gente del 95, estábamos ahí, eran como que las figuritas clave de Navarrete. Los cromos y todo eso. Sí. ¿No? Que bueno, ojalá se repita, ¿no? Pero son momentos así listos, ¿no? Ese reencuentro estaba la gente que tenía que estar. Me recuerdo las caras. Pocho, puta que te pareces a Agustín Laje, weón. ¿Qué es eso? El Aldo sabe. Has dado el clavo, Fabri, has dado el clavo. ¿Tú lo conoces también, Gualo? Claro. Espero que sea un actor porno. Tienes todo el peinadito Agustín Laje. Vaya, oye, Pacho, cierra la idea. ¿Qué más notamos en el reencuentro y esto? El reencuentro fue memorable porque hicimos cosas que no pudimos hacer durante todos los años que estuvimos tocando antes. Como poder registrarlo, ¿no? Registramos eso y está en Spotify, lo pueden ir a escuchar ahora mismo. Así que eso me encantó, ¿no? Me encantó poder registrar el concierto, ver a la gente también fue memorable, mucha madre. Como dices, todas las figuritas claves y Todas las figuritas sí. Todas. Y espero que algún día podamos repetirlo nuevamente. Sí, eso sí.
y de grabar algo en estudio. Ah, sí, pero ya no me manden a organizar nada. Ah, en esta ya lo organiza el Franz. ¿Qué te falta? Hablando de eso, de las figuritas, ¿qué bandas acompañaron en ese crecimiento? Porque del 98 al 99, casi 2000, hay un boom en realidad dentro de la escena trujillana. ¿Qué bandas acompañaron a Criacuervos en conciertos, también amicalmente, ¿no? Que recuerden, gente, personas que recuerden que hayan ayudado a Criacuervos y que Criacuervos también haya ayudado de pronto por ahí, ¿no? Mira, yo voy a decir una, y gracias a Wallo que la recuerda y ya suelto, ¿verdad? Pero definitivamente, Extraño Deseo, lo mencionaba Wallo, pero era la banda que siempre estaba ahí, adelante, o sea, preparando, digamos, la cancha. Imagínate cuántos años se han mantenido, ¿no? Y la última podría nombrarte Demencia, ¿no? Porque era con o la que teloneábamos, o en su momento también nos teloneaba. Ahí nos dábamos, porque bueno, como te dije en un momento, el público era bastante grande y variopinto para que me acuerdes. Son bandas que les tengo mucho respeto, ¿no? Y que hayan estado siempre, ¿no? Este par de bandas. Y luego de Criacuervos han salido un montón de bandas. Paralelas, creo que también puedo rescatar a Radical OH, que era estaba tocando allí El Gato, estaba tocando Michael, que también fue parte de Criacuervos, baterista, quiero recordar su nombre. Y bueno, y bandas que estaban en paralelo era la banda de los hermanos Espinosa, Julio y Rafo, salieron después de nosotros, pero nos acompañaron muy buen tiempo porque ya teníamos ya una banda que estaba en el mismo estilo y que ya pues también aumentaba mucho más de gente los conciertos, ¿no? Que ya estaba también en la onda. ¿Quién más, amigos? A ver, me pueden ahí apoyar. Estaba Ego, los Ego. Estaba también los mismos 6-9, tocamos mucho juntos. Disculpa, Rafa, por morderte la mano. ¿Qué más? Estábamos con Cofradía, que también siempre tocábamos, y igual no podía mencionar las otras 40 bandas que faltan, que seguramente él pertenecía. De repente tocaba en los 40. Sí, ¿Cuál es un personaje? Tiene que hacer una entrevista solo, güey. Medio callado, pero ¿cuál es una biblioteca? Dale cuerda nomás. De esa época yo recuerdo, sí, de Cofradía, por ejemplo, una de las bandas que siempre nos ponían primero. Nada también. Nada, por ejemplo, nada. Anarquista de mamá. Anarquistas de mamá. Pero creo que hicieron dos conciertos y ya está. Sí, hasta 3, pero los ensayos también, ¿no? Todos alucinantes. Y ahí con Anarquistas estaba la gente de Reactor, por ejemplo, el Petete. Estaba encantado, ¿no? O sea, sí, le vacilaba él el new metal y hacía todo su rollo, pero estaban metidos ahí con Anarquistas de mamá que no tenían nada que ver con el estilo, ¿no? ¿Quién más estaba? Aratro, Mickey Mallory, me acuerdo de los nombres, ¿no? Que habían Hijos de la nada. Cultura urbana también. Cultura urbana. Cultura urbana. Claro, por ejemplo, Cultura Urbana fue una de las primeras bandas que a mí me contactó. Yo estaba totalmente desapegado de toda la movida y andaba con un teclado que me habían prestado y Reinaldo me intercepta en la calle, ¿no? Oye, me dice, veo que tienes un teclado, ¿no? Para que toque. Y yo asustado, pero no digo, oye, este pata, ¿no? Y nada, va a verme a mi casa, todo, vamos, y me pone a tocar con su banda, ¿no? Que era Psicoterapia en ese momento, no era Cultura Urbana, se llamaba Psicoterapia. Y ahí conocía toda esa mancha, ¿no? La mancha del asalto, es otra mancha ahí, ¿no? Por eso pero
No, por ejemplo, con ellos, ellos me expectoraron en 2 semanas, ¿no? No pude seguir el ritmo porque eran muy técnicos, muy técnicos. Querían que haga coros, querían que toque el bajo, el teclado, todo, ¿no? Pero bien, 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 bien esa gente, ¿no? Y creo que se han vuelto a unir ahora. Está Radical OH, luego la manchita ya empezó a aperturarse a sonidos más etéreos. Sónica, por ejemplo, ¿no? De los hermanos, bueno, ahí está Tito, el que luego pasó a ser Azulejos, Lauda, ¿no? Que es un proyecto de José Carlos Zorrillo, que fue bajista de Nada, que también luego, mira, después de años yo estuve ya acá radicando en Lima y con mi hija ya me he ido a conciertos de Lauda, ¿no? de Azulejos, de Sónica, ¿no? O sea, que estaba en esa época, ¿no? Naciendo a partir de esa, no sé, de esa explosión así que hubo, que personalmente para mí fue del 93 al 2003, ¿no? Así, fue continuo, ¿no? No hubo un pare, o sea, todos los años era, ¿no? Obviamente en el boom de los cuervos sí fue masivo, ¿no? Porque encontrabas gente, pues, que sé yo, 300 personas, 400, ahí sí ahí fue el desmadre, ¿no? Pero siempre ha habido todos estos años, estas décadas que te menciono, hay un montón de bandas, ¿no? Y muy buenas todas. Creo que ese poquito le ha faltado a Trujillo, ¿no? De organización, porque de todas formas, bueno, me han mandado algún material, buscando en internet también, bandas realmente muy, muy buenas, ¿no? De primer nivel, que finalmente, si no tienen un reconocimiento quizá nacional, es porque, como lo que hace rato decía Aldo, ¿no? No hubo alguien, quizá un manager, esa es la persona no más adecuada, que los guíe, que los haga conocidos, ¿no? Que los mueva en el ámbito social, musicalmente hablando, claro. Y creo que le pasa a casi todos, ¿no? Lamentablemente es así. Pero bueno, ha sido realmente un camino para crear la escena muy interesante, muy fortificado también, porque se quiera o no, hay a veces momentos en los que la escena parece estar desapareciendo, pero de pronto regresa con fuerza, nueva gente, nuevos movimientos, y regresa, ¿no? Con fusiones, como siempre, como debe ser. La historia, pues obviamente se lo remarca, pero siempre retorna. Muy interesante, realmente muy agradecido por su participación. Quisiera darles un momento a cada uno para que dé algunas ideas para culminar, pues obviamente la entrevista, algunas cositas que de repente quedaron pues en el aire y que quisieran fortificar de repente, podría ser este el momento. Voy a darles el pase a cada uno, a ver si es que luego ya ustedes se van mandando el pase como han estado haciendo. Comenzamos con Aldo. Bueno, sí, agradecerte la oportunidad, gracias a ti estamos en este Zoom viéndonos las caras en tiempo real, cofrades, ¿no? Te digo, lo hacemos temporalmente en el grupo de WhatsApp, pero no hemos tenido este tipo de reuniones, tanto así que incluso a Fabricio se le complicaba entrar al Zoom, ¿no? Decía, no, ¿qué pasó? Nunca he hecho un Zoom. Nunca. Es el primer Zoom que hago. No creo, que en serio. En serio. Caray. ¿No? Pero se trata no de nosotros, menos desde mi punto de vista en esta oportunidad que nos abre ser, no tanto de ir por el tema de Criacuervos como tal y que quede una entrevista memorable, sino de poder aportar a tu búsqueda. Espero que hayas tomado en cuenta algunas cosas, algunos detalles extra para que puedas culminar este gran proyecto en el que te has encaminado y que nosotros solamente hemos puesto parte de esas letras que vas a colocar en un libro y de una época muy en específica de lo que pasó en la escena de Chile. Espero que las demás bandas, los demás personajes hagan lo mismo, nos unen a este gran proyecto que tienes en mente, ¿no? A la gente que nos dio en su momento, tiene algún recuerdo de nosotros, sigue siendo nuestros amigos, ya comparten
otras experiencias ahora ya a nivel, digamos, con nuestra profesión, o a lo que nos dedicamos cada uno de nosotros. Agradecerles porque en la época que tocábamos, fuimos parte de este movimiento, estuvieron ahí. Y qué bueno que después de años nos siguen recordando. Se comentaba aquí en el cliente que a veces de culo porque son diferentes, ¿no? Y tengo que ir a verlos, no, yo te vi en tal año, en tal concierto, ¿no? Le digo, sí, pero si tú eres un director académico, digo, ¿qué? O sea, y tú también eres profe. No. Entonces, gente con la que no imaginaba, digamos, que no han sido parte de la escena, entre comillas, me han dado más datos, ¿no? Hasta llegar en este momento. Me decían, oye, ustedes tocaban, ¿no? Y bueno, nosotros íbamos por ustedes y nos quitábamos, ¿no? Con ustedes, ¿no? Pero eran datos que finalmente obteníamos de la gente, porque nosotros, bueno, subíamos o llegábamos, estábamos en nuestro grupo. Igual, oye, que era la persona que estaba con todas las bandas y podía por ahí tener otras historias que se tejían en paralelo, todas sumadas a tener una escena local que hasta el momento ha dado también frutos, y esperemos que esta pandemia pues no agote a la gente y más bien la ponga mucho más productiva, ¿no? De repente aprovechando el tiempo en terminar de domar su programa de edición o tocar mejor el instrumento y sacar algo nuevo que permita tener a Trujillo ahí siempre con algo de producto propio, ¿no? En un momento donde se premia la imitación, como programas, no sé, Yo Soy, o muchos concursos, o los covers, hacer algo propio, lógico, con muchas influencias de cada miembro de la banda, ha sido algo que también nos ha enriquecido y nos ha permitido también colaborar en parte de esta historia, que no solamente debe quedar también en el libro, sino que se abre más también otro sentido, que es el oído, ¿no? y la vista. En su momento se amalgamaban para vivir la experiencia que la escena trujillana ha ido montando año antes, ¿no? Gracias nuevamente a mis secuaces, gracias por seguir en pie y con este ánimo nuevamente estamos. Fran ya será presente luego, seguro, me imagino, con su like, ya que no estuvo acá. Gracias, amigo, por su tiempo, gracias por la experiencia, gracias por estar en su momento, en el lugar, ¿no? Y en el espacio que nos ha permitido comulgar con la música y con nuestras vibras al mango. Gracias, por la oportunidad. Un saludo para toda la gente que participó en esta banda. Por ahí se movió entre el 95 y el 2000 en la ciudad. Bacán, gracias, Aldo. De repente, Fabricio, algo para terminar. Nada, agradecerte por este momento que nos brindas. Bacán. Igual, tú de repente por ahí para ir combinando, hermano. Sí, bueno, agregar a lo que ha dicho Aldo, agradecer en realidad a la gente, ¿no? Porque hay gente bien pegada, que si bien no ha sido parte de la banda, sí ha sido parte del registro de las bandas. Por ejemplo, recuerdo mucho a Tito Trigoso, Tito Mosh, él grababa todo, ¿no? todo, absolutamente todo. Bueno, se le han perdido bastante material, pero probablemente tiene algo por ahí. El mismo Pepito Cruzado, José Cruzado, él ha sido fundamental, ¿no? No tocaba en ninguna banda, pero desde el sonido, el registro, el estar ahí. O sea, hay gente que escuchaba realmente lo que tú intentabas decir y te lo explicaba. O sea, cuando tú conversabas con ellos, te explicaba, oye, mira, he escuchado que han hecho esto y esto. O sea, tú alucinabas porque era un nivel de oyente que se ha perdido, ¿no?
que era algo que nos unía también. Yo podía estar en la casa del Fabri, por ejemplo, o él en mi casa, escuchando, y hasta ahora, cuando yo he tenido la oportunidad de viajar a Barcelona, estar 5 horas escuchando música, ¿no? Exclusivamente a escuchar música. Y no pasa nada, y puedes seguir al día siguiente y sigues, ¿no? Y así había gente dentro del público pegada, ¿no? Pepe Cruzado, Tito Trigoso, y después el resto de la gente que siempre ha estado y que también nos ha acompañado personalmente, Loco de David, ¿no? David Novoa, José Carlos Zorrillo, Carlos Asalto, ¿no? El Chupo, La Gata, el Vitucho, ¿no? Que ya no está con nosotros, y su hermano Toño, ¿no? Justo lo recordábamos a Vitucho porque él era el que también se nutría y nos nutría de música, ¿no? Vitucho ha hecho bueno, Toño debe tener ahí todo el arsenal, tendrás que contactarlo porque hay mucha música que él ha registrado en caseteras, ¿no? Y él grababa y te hacía regrabaciones de los conciertos, de las casas donde se tocaba. O sea, hay mucho material ahí exquisito, ¿no? Douglas, por ejemplo, Douglas Mendoza, uno de los fundadores de Extraño Deseo, que no está ahora en Lima, pero tiene mucha experiencia, tiene muchos proyectos incluso actuales. De la última jornada, Mac Mantilla. Yo recuerdo Mac nos seguía cuando yo tocaba con otra banda, con Azulejos. Él era el que filmaba, incluso en el reencuentro de los Criacuervos, él fue el que registró y subió todo a su canal en YouTube. O sea, gente bien pegada, ¿no? Bien pegada así con la música, con escuchar, con tratar de adivinar tu intención, qué es lo que quieres decir, y compartir, ¿no? Bueno, se me han escapado un montón de nombres, son los que ahorita se me vienen ahí a la cabeza. Bacán, Walter. Y para culminar, de repente, Pocho, ¿algo que añadir por ahí? Bueno, agradecerte por la oportunidad de poder juntarnos de esta manera y compartir un poco lo que pasó a finales de los 90, ¿no? Yo pues estoy satisfecho, contento, porque a pesar de que no trascendimos a nivel interprovincial, lo hicimos a nivel temporal, ¿no? Porque hasta ahora se sigue hablando incluso de la banda, que a pesar de tantos años de ya no existir, ha llegado a calar en los que pudieron haber tenido la experiencia de acompañarnos en los conciertos, ¿no? Inclusive veo bandas nuevas, ¿no? Apareció Reactor y me pareció, wow, digo, puta, qué paja, alguien que toca como nosotros, o Malagracia, ¿no? Sour, tantas bandas nuevas, ¿no? Que con el paso de los años pues, surgieron y de algún modo nosotros dejamos una semilla, ¿no? que ha ido creciendo. Así que gracias a toda esa gente que nos siguió en su momento y que aún ahora sigue hablando de nosotros. Gracias. Gracias, Pocho. Para el Tulsi, no se arrepiente. Sí. Un abrazo y besitos. Gracias, Alex, Carlitos. Alex y Rondero. Claro, ellos sacan todavía un cover de Ritual, de uno de nuestros temas, muy agradecido. Nuevamente reiterarte las gracias. Esperamos haber contribuido con un poco más de letras para ese gran proyecto que tienes en mente y tienes a cada uno de los amigos que te guste. Nuevamente estamos a tu servicio para poder hacer. Gracias, Aldo. Justamente por ahí va lo último, ¿no? De repente cuando falte especificar un año o algún dato, contactarme con ustedes y que se pueda obviamente corresponder, ¿no? Bien, hermanos, les agradezco mucho por darse el tiempo, ha sido para mí muy importante, especialmente para que esté, por ejemplo, Fabricio, que está en otro país y el tiempo es siempre muy complicado para todos por el trabajo, ¿no? Y ahora también por la distancia. Que se den el tiempo ha sido para mí muy gratificante. Estaba esperando este momento con ansias, la verdad, y bueno, se ha podido dar. Les agradezco mucho, pues, y como bien lo han dicho ustedes y también yo, como obviamente hay disposición, seguramente nos estaremos viendo y conversando en otra ocasión. Bien, nos vemos. Hasta la próxima, estimados. Un gusto. Gracias.